Muy buenos días a todos los hermanos, un gusto poder verles una vez más y compartir juntos este culto al Señor. Quiero, antes de comenzar, voy a permitirme unos minutos para invitarlos a algo que creo que es necesario e importante para cada uno de nosotros. Tengo en mi mano dos ediciones del folleto Mensaje de Paz. Este es un folleto que nosotros recibimos cada cierto tiempo. Este trabajo es realizado por hermanos de origen suizo, pero con asiento en Bolivia. Allí estos son editados e impresos. Estos folletos se imprimen más de 65.000 folletos mensualmente, y el objetivo simplemente es poder apoyar a la iglesia para que también con esta literatura la iglesia se alimente espiritualmente, ¿verdad? Pero por sobre todo pueda compartirlo con aquellos que no conocen al Señor. Es una manera también de llegar a otros con el Evangelio. Y debo ser honesto en que muchas veces nos sobran muchos mensajes de paz. Así es que hoy día he traído estos últimos dos números que entregaron. A raíz de la pandemia también hubo un delay de esto. Ustedes van a ver que son del año 2021. Sin embargo, creo que lo que allí se comenta es vigente en todo momento. Así es que les quiero invitar, porque siempre tenemos un amigo, un familiar, alguien conocido, un vecino, a quien nosotros podamos compartir, ¿cierto?, algo de la palabra del Señor, y creo que sería bueno que nosotros también nos entusiasmemos, ¿verdad? Uno de ellos lleva como título, el tema central es cómo lidiar con la pérdida de un ser querido, y el segundo es mayordomos del planeta, respecto a cómo vivimos en este tiempo entre el Evangelio y la polución, ¿verdad? Y que el mundo está, como dice su palabra, con dolores de parto. Creo que son temas interesantes de poder compartir, poder leer, compartirlo con otros, así es que hay una buena cantidad para que cada uno del que quiera llevar no se reste, sino que lleve y compártalo con familiares, amigos, ¿verdad? Que creo que también es una manera en que nosotros podemos llegar con la palabra del Señor. Quiero invitarles en esta mañana a meditar en la palabra del Señor. Ya lo decía nuestro hermano David, estamos estudiando en este tiempo una serie de mensajes relacionados con los 10 mandamientos y nosotros hoy en día. Hoy día nos toca analizar el cuarto mandamiento, basado allí en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y voy a pedirles que ustedes puedan reverentemente colocarse en pie para oír la palabra del Señor una vez más. Les voy a molestar, por favor. Y luego de haber leído tendremos un momento de oración. Oramos, leemos la palabra del Señor. Dice así, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Acordarte has, o te acordarás, ¿cierto? Debes acordarte del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Oramos? Buen Dios y buen Padre Celestial, gracias porque nos das la bendición, Señor, de ver la luz del día. Gracias porque podemos estar aquí y hemos podido llegar hasta este lugar que ha sido destinado para honrar y alabar tu nombre. Gracias porque nos podemos congregar, estar, como tu palabra nos dice, igualmente en uno. Y Señor, ahora queremos disponernos en estos minutos a estudiar tu palabra. Permite que ella, Señor, hable a nuestras conciencias, que podamos recibirla y seamos dóciles para aceptar el consejo, Señor, que tú has preparado por medio de tu palabra para tu pueblo, Señor, que hoy día se congrega en este lugar. Gracias por las visitas que nos acompañan, también que tu palabra sea también en esta mañana de bendición para cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Una revista española de deportes llamada Mundo Deportivo, en su sección de atletismo, consignó hace un tiempo atrás una breve biografía
de uno de los excelentes atletas que ha tenido la historia del atletismo, un joven inglés llamado Eric Liddell. No sé a cuántos le suena, o Liddell, pero Liddell es el apellido, ¿cierto? Eric Liddell. Voy a leer textualmente para no añadir ni quitar nada de lo que ellos comentan ahí. Pero hay algunos aspectos curiosos que menciona aquí. Dice Eric Liddell, y parte diciendo, un excelente deportista, pero entregado por completo a difundir la palabra de Dios. Ese pero resulta curioso para nosotros, ¿verdad? Lo entendemos si hay alguien que no entiende, no conoce al Señor. Pero dice, Eric Liddell nació el 16 de enero de 1902 en Tianjin, China, donde sus padres estaban desplazados como misioneros de la Iglesia Protestante Congregacional. Tal influencia repercutió en su firme decisión de no competir en domingo y perderse la final de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de París en 1924, donde tenía casi todas las posibilidades de llevarse la medalla de oro, como se la llevó en los 400 metros planos y la medalla de bronce en los 200 metros. El equipo olímpico británico puso rumbo a París. En el barco allí Liddell estudió el programa de las pruebas de las octavas olimpiadas y observó que la final de los 100 metros estaba fijada para el domingo 13 de julio. Inmediatamente Liddell le comunicó a su entrenador que no correría la final si llegaba a clasificar para ella. Ese acto, sin duda de rebeldía, en el mismo buque propició una reunión de urgencia con los miembros del Comité Olímpico Británico y el príncipe de Gales, quien acompañaba la expedición. Sus intentos de convencer al velocista fueron totalmente inútiles. Al pisar suelo francés, los periodistas ingleses ya publicaban la palabra traidor como muestra de ignorancia a la inquebrantable fe de este Hijo del Señor. Ahí hay algunas imágenes de Eric Liddell. Se caracterizó por correr siempre con la cabeza hacia atrás. Era una de sus particularidades, uno de los tremendos velocistas de aquella época, del 1900, que ganó muchas medallas y era la medalla segura, era su especialidad, los 100 metros planos, de ganarla, pero estuvo dispuesto, ¿verdad? Y avisó a no correr, y así lo hizo, no corrió la competencia de los 100 metros planos, porque iba a ser corrida el día domingo y él tenía que ese día servir al Señor. Como ustedes ven, los diarios ingleses inmediatamente lo tildaron de traidor. Como dice este reportaje aquí de esta revista deportiva, un excelente deportista, pero, según ellos, lamentablemente entregado por completo a difundir la palabra de Dios. Liddell terminó después como misionero en China, donde sus padres fueron misioneros. Allí él terminó predicando la palabra del Señor, después de retirarse del mundo deportivo. Sin duda que este hombre, gracias hermano Agustín, sin duda que este hombre es, yo diría, un ejemplo de fe contemporáneo, ¿cierto? Y de obediencia a la orden del Señor, a la voz del Señor, a la palabra de Dios. Ahora, yo no sé, honestamente, si hoy en día todos los creyentes somos capaces de comprender, de asimilar y de aceptar la decisión de este hombre. Era joven en aquel tiempo. O sea, estaba en la cúspide de su carrera deportiva, era lo que lo había apasionado, a pesar de haber sido un competidor de rugby, ¿verdad? También en Inglaterra, pero él, su pasión la volcó totalmente hacia el atletismo. Incluso a expensa del desacuerdo de sus propios padres, pero a él le apasionaba. Pero sin embargo, no estuvo dispuesto a correr. Ustedes no sé cuántos se han imbuido un poco en lo que son las Olimpiadas. Estos chicos y estos jóvenes y señoritas que se presentan normalmente en las Olimpiadas han luchado casi toda su vida para llegar a ese momento. Yo no sé cuántos recuerdan el último hecho de, ¿cómo se llama el gimnasta? Tomás González, ¿cierto? ¿Verdad? Toda la televisión y todos los chilenos expectantes, porque son los momentos claves que han esperado toda su vida. Es el momento cúlmine de su carrera donde pueden lograr el éxito mayor, que es una medalla, y demostrar, ¿verdad?, que ha valido la pena todo el sacrificio de todos esos años.
porque además eso ha significado un esfuerzo tremendo. Sin embargo, Eric Liddell estuvo dispuesto a dejar todo eso de lado porque ese día él tenía que honrar a su Señor. Yo no sé cuántos creyentes entienden hoy día esta decisión, cuántos llegan a asimilarla. Y lo pregunto porque sin duda que este hombre yo diría que fue un ejemplo de fidelidad a la fe bíblica e histórica, ¿ah? Porque hoy en realidad vivimos tiempos donde todo lo relacionado con la fe lamentablemente se diluye poco a poco, en medio de una sociedad tan secularizada, donde se le da importancia a tantas otras cosas que la fe es lo menos relevante. Por eso es que no es de sorprenderse que el periodista que redacta esta nota dice un excelente deportista, pero, porque ese pero es una expresión de lamento, ¿cierto? Pero lamentablemente estaba dedicado a temas religiosos. Porque el mundo de hoy tampoco, ¿verdad?, está dispuesto a poder comprender la importancia de nuestra fe en aquel que lo ha dado todo por nosotros. Sin embargo, nuestra sociedad, lamentablemente, como dije, vive en un mundo y nuestro mundo está tan secularizado que obviamente se está comenzando a cambiar la obediencia a la ley de Dios por otros intereses, e incluso en el mundo cristiano. Muchos creyentes están dispuestos a dejar de lado la obediencia a la ley de Dios por privilegiar o potenciar cosas que a veces ni siquiera son provechosas realmente, o que el Señor no las considera provechosas para la vida del ser humano. Y digo esto porque en un marcado acento de lo que significa, quizá muchos desmerecen un poco este mandamiento. Hemos estado hablando y seguiremos hablando de lo que son 10 mandamientos. Hemos estado hablando de estos mandamientos. Es la ley de Dios que estableció para nosotros. Y por lo tanto nosotros tenemos que considerar esto. ¿En qué sentido? En que no podemos olvidarnos que todos estos mandamientos parten al principio con una frase que dice: yo soy Jehová tu Dios. Es decir, quien ordena todas estas leyes no es Pedro, Juan ni Diego. Disculpen si hay algún Pedro, Juan o Diego aquí presente, pero es la frase que siempre es muy común entre nosotros. Me refiero a una persona común como cualquiera de nosotros. No es cualquier persona la que está ordenando estas cosas. Es Dios mismo. Por algo comienza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. En otras palabras, Él nos está recordando que Él es el dueño y Señor de nuestras vidas, con esta expresión. Y por lo tanto, Él está indicando que se debe santificar un día de reposo. Los primeros 4 mandamientos, si ustedes analizan, y ya hemos analizado varios de ellos, hacen referencia a la verdadera devoción que nosotros le debemos a Dios, o que tenemos que tener para con Dios. Miren, el primer mandamiento nos dice a quién debemos adorar, ¿cierto? El segundo mandamiento nos dice cómo debemos dar ese culto al Señor. El tercer mandamiento nos dice cuál debe ser la disposición de nuestro corazón hacia Él. Todos estos mandamientos de una u otra forma están entrelazados, tienen un sentido. Y justamente el cuarto mandamiento nos dice que Él es Señor de nuestro tiempo y que debemos, por lo tanto, apartar un día especialmente dedicado a la adoración a Dios. Analicemos entonces, sin más, algunos aspectos importantes respecto de este mandamiento. ¿Cuáles son los deberes que implica o que está involucrado en este mandamiento? Primero dice: acordarte has del día de reposo, o acuérdate del día de reposo. Debes acordarte del día de reposo. Esto nos indica, primero, que el mandamiento había sido dado antes y debía ser recordado. Porque si está diciendo acuérdate, es que ya antes se había dicho. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es esto? Claro, fue dado a conocer por Dios mismo. Dios mismo lo dio a conocer, ¿verdad? Cuando terminó la obra de la creación. Leo ahí en Génesis 2, versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Y esto ya había sido enseñado al pueblo de Israel. Por eso es que el Señor, lo primero que le dice: haz de acordarte, recuerda, ¿verdad?
recuerda el día de reposo, no te olvides en el fondo. Y esto es citado, de hecho, justamente allí en el versículo 11 de este mandamiento, cuando nosotros leemos, y lo que leímos recién, porque 6 días hizo Dios Jehová los cielos, y en 6 días hizo Dios Jehová los cielos y la tierra, y la mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Entonces, aquí mismo, en este mandamiento, el Señor lo vuelve a recordar y por intermedio de Moisés al pueblo, ¿cierto? También esto indica el de acordarte del día de reposo. En segundo lugar nos indica que es lo que nos toca a nosotros, que los seres humanos somos prontos, somos prestos o somos rápidos para olvidar las cosas. Somos buenos para olvidar las cosas. Porque en nuestro estado, ¿verdad?, en que vivimos en este mundo, siempre está esa lucha entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Donde la carne quiere reclamar, ser dueña, ¿cierto?, de nuestro, y ¿qué hacemos muchas veces los cristianos mismos, ¿verdad? Y el ser humano en general reclama ser dueño de él, de sus tiempos. Por lo tanto, eso no es otra cosa sino una rebeldía contra Dios. Porque no somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestra vida. Y eso es un reclamo fuerte contra la soberanía de Dios. Eso es una desobediencia en contra de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Así que el Señor por algo quiso dejarnos este recordatorio perpetuo de apartar ese día para Él. Y por supuesto también nos indica que debemos prepararnos para poder descansar de nuestras actividades cotidianas, de toda la jornada que tenemos en la semana, ¿verdad?, para destinar al fin que Dios quiere, al propósito que Dios quiere, que es estar en comunión con Él y adorarle como Él debe y merece ser adorado. Miren, primero nos dijo, acuérdate, ¿cierto? Luego, ¿cuál es el otro deber? Dice, para santificarlo. Para santificarlo. Este es, yo diría, el enfoque y el propósito de este día. Y es aquí donde tenemos que enfocarnos. El propósito de este día es para santificarlo. Es decir, debemos nosotros distinguirlo del resto de los demás días. Debemos distinguirlo y destinarlo especialmente para la adoración y el servicio a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Miren, cuando los levitas santificaban los utensilios para el servicio ahí en el tabernáculo, esos utensilios ya no volvían a ser ocupados en cosas cotidianas, porque habían sido santificados, purificados, preparados para el servicio de las cosas de Dios. Por lo tanto, ningún levita jamás se atrevería a tomar alguno de esos utensilios y ocuparlo, no sé, para ir a cocinar o para hacer otras cosas o para ir a cortar alguna. No. Esos utensilios habían sido santificados para el servicio en la casa de Dios. Para el servicio de Dios. Así también ocurre y debe ocurrir en nuestros días. Hay que separar este día de los demás. No puede ser vivido como el resto de la semana. No. Deuteronomio 5:12 nos dice, guardarás el día de reposo para santificarlo. Aquí nuevamente aparece esta palabra, como Jehová tu Dios te ha mandado. Para santificarlo. Algunos dicen, y una vez me tocó oír una frase muy similar a esta, oye, si todos los días le pertenecen al Señor, por lo tanto, a nosotros no nos corresponde, ¿verdad? No nos alcanza en nuestros días esto de guardar un día para el Señor, porque todos los días son del Señor. Sí, efectivamente, todos los días son del Señor, pero cuidado, nuestra vida sí debe ser santa y dedicada al Señor, en honrar a Él, a cada momento, lo que hacemos en el trabajo, los que estudian, ¿verdad? Y los que están en casa, todas las labores que hacemos, siempre debe ser para la honra y la gloria del Señor. Pero no todos los días. Nosotros podemos dedicarlo, ¿verdad?, primordialmente para adorar a Dios, meditar en su palabra, congregarnos, ¿cierto?, con los hermanos y por supuesto hacer muchas otras actividades que en la semana difícilmente podemos hacer y que están dedicadas exclusivamente para el Señor. Y esto se relaciona justamente con otro deber que fue ordenado en este mandamiento. Porque aquí no es solamente, no nos quedemos solamente con el primero, ¿cierto? Dice, deberás apartar este día, sino que aquí implícitamente hay otra orden del Señor. 6 días trabajarás. Esto es lo que a algunos no les gusta, ¿cierto?
Hoy día he conversado con varios hermanos que tienen algunos cargos en algunas empresas y de varios he escuchado el siguiente comentario: oye, la gente no quiere trabajar. Se le ofrece mejor renta y la gente, hay muchas que hoy día no quieren trabajar. El Señor aquí es muy claro: 6 días, ¿qué tienes que hacer? Trabajarás. Y harás tu obra, dice. 6 días trabajarás y harás tu obra. Notemos que aquí el mandamiento no solo incluye un día, en el fondo este mandamiento incluye toda la semana. El Señor de alguna manera ordena todo esto. Nos ordena dejar, ¿verdad?, este día libre, en el fondo, de las tareas cotidianas, pero además demanda hacer nuestras labores en el resto de los demás días. Es decir, el Señor nos está diciendo: tienes 6 días para hacer todas tus cosas. Y un día lo tienes que dedicar para mí. En otras palabras, es lo que el Señor nos está diciendo. Es decir, tienes tiempo toda la semana para trabajar en tu sustento, ¿cierto? En el sustento de tu familia, realizar el aseo, las reparaciones en tu casa, dedicar algo de tiempo incluso para la entretención también, que es necesario, la distracción, tener tiempo de estudio, los estudios académicos, los que estudian, ¿cierto? Y tantas otras cosas comunes y cotidianas que nosotros hacemos permanentemente. Pero en esos 6 días, destinarlo a ello. Y aquí el Señor justamente refleja lo ocurrido allí en la creación, que Él nos dice que Él trabajó, el Señor, en la creación, ¿verdad? Estuvo ocupado en la creación durante esos 6 días. Y después simplemente, ¿qué hizo? Descansó, ¿cierto? Entonces, esto, y es importante decirlo, no se trata de un tema social. Aquí no es que un sociólogo o no sé, un empresario o un ingeniero, nadie dijo: oye, vamos a trabajar 6 días a la semana y vamos a dedicar un día para que la gente descanse. No, esto lo ha establecido Dios desde el principio. ¿Se dan cuenta? Esto no es un tema de la sociedad, no es un tema social, no lo inventó la sociedad. El Señor lo estableció desde un principio. Está consignado allí en su palabra. Por eso es que nosotros debemos atender a esto. El mandamiento involucra toda nuestra vida, es decir, toda la organización de nuestra vida. Aquí implica el cómo organizamos nuestro día a día, cómo organizamos nuestra vida. Porque dice después: mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. De acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en estos versículos. Fíjense, a diferencia de los otros 6 días de la semana, este día especial debe ser dejado libre para descansar espiritualmente en el Señor y adorarlo tanto en lo personal como también en lo congregacional, como es lo que estamos haciendo hoy día. El mandamiento aquí nos aclara que el descanso no es para un fin personal. Y en esto me quiero detener. ¿Qué dice? Mas el 7º día será, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No dice: el 7º día vas a descansar para ti. Dice: el 7º día descansarás, ¿cierto? Será reposo para Jehová tu Dios. Es para Jehová Dios. Eso nos recuerda, por lo tanto, y vuelvo a recordar lo que el Señor parte diciendo aquí cuando enuncia los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Nos recuerda quién es el que está instruyendo estas cosas. La ley no es de David Alou, la ley no es de Felipe Marín, la ley es de Dios, establecida por Dios. Dios es el que está instruyendo esto. Por lo tanto, el no observarlo es desobediencia a Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Por eso es que vuelvo a insistir, se trata de Él, de Dios, ¿verdad? De honrarlo, de servirlo, de adorarlo con todo honor y la gloria que Él merece, con la excelencia que el Señor merece ser adorado y ser servido, con el respeto y con la seriedad que corresponde al Dios creador y sustentador de todo el universo. Todo nuestro tiempo, por lo tanto, sea que estemos activos o durmiendo, a lo mejor, dirán algunos, ¿cierto?, en trabajos comunes o en todo, nosotros sabemos que tiene que ser para honrar al Señor. Tenemos que hacerlo a Él. ¿Ah? Ahora,
¿Qué implica esta prohibición de alguna manera de profanar el día de reposo? Porque el Señor menciona aquí, ¿verdad?, que es lo que no tenemos que hacer, profanar este día. De alguna forma, este mandamiento condena yo diría, toda desorganización y desorden semanal, porque eso simplemente va a afectar este día especial para adorar a Dios. Y aquí, disculpen, me voy a meter en la pata de los caballos, pero aquí está involucrado desde el que predica para abajo, porque no puedo excluirme de esto, porque todos caemos en esto. Muchas veces, ¿verdad?, hacemos eventos los días sábados hasta las 11, las 12, hasta las 1 de la mañana, y el domingo, medio somnoliento, llegamos al templo con cara de sueño, sin ánimo, salimos discutiendo de la casa porque no hicimos las cosas, porque no preparamos las cosas, desordenados y todo. ¿Con qué excelencia llegamos a servir al Señor el día domingo? ¿Se dan cuenta que es importante considerar esto? ¿Con qué disposición llegamos nosotros a la casa del Señor? Él dice, acuérdate, durante los otros 6 días debemos preparar de alguna manera el camino, ¿verdad?, para que ese día esté libre el día domingo. Pero nos encontramos en que se me olvidó lavar, hay que lavar ropa, hay que todo, ya listo, sí, pero lo dejamos lavando y después fue tanto que finalmente ni siquiera alcanzamos a asistir al templo, porque como que había que lavar ropa, había que hacer aseo, había que hacer un montón de cosas, simplemente no fuimos ni a la escuela bíblica, no fuimos al culto el día domingo, nos olvidamos del domingo. Ya, el próximo domingo será. Y el Señor es súper claro en su palabra. Apartarás un día. Tienes 6 días para hacer todo lo que tienes que hacer. Y yo sé que aquí estoy pegando los cachos a todos nosotros. Yo me incluyo también. Porque seamos honestos, muchas veces faltamos a esta ley que el Señor ha establecido para nosotros. No podemos, hermanos, llegar somnolientos a la casa del Señor a adorarle. ¿Con qué cara llegamos a servir al Señor? Creo que no lo hacemos a veces ante nuestra jefatura. Incluso, ¿verdad?, hasta madrugamos para levantarnos para no llegar atrasados al colegio, a la universidad, al trabajo, y estamos toda la semana y hasta nos premian por ser los mejores trabajadores, porque siempre estamos y llegamos a la hora, nunca nos vamos, sino que hasta nos vamos más tarde. Pero sí estamos dispuestos a no asistir a la casa del Señor un domingo, o simplemente llegar corriendo atrasado y como sea, y ni siquiera preparamos nuestra ofrenda para entregar al Señor porque no hubo tiempo. Entonces, esto es un tema que nosotros tenemos que analizar como hijos del Señor, porque estamos afectando la disposición de tener que guardar un día especial para el Señor. Tuvimos la oportunidad con mi esposa, la hermana Florita Collinao y otros hermanos de la delegación chilena, cuando estuvimos en el Congreso del Concilio Internacional en Israel. Tuvimos la oportunidad de participar con hermanos judíos que eran creyentes en Cristo, que ellos habían puesto su fe en Cristo, y ellos nos invitaron a cenar el día sábado, ahí en el centro de eventos donde se realizaba el Congreso. Y obviamente esa cena fue un poco más temprano, no fue tarde. Nos llamó la atención que fuera un poco más temprano. Ese día se había consignado el día sábado para hacer algunos tours, recorrer algunos lugares ahí de Israel, de Jerusalén, perdón. Y llegamos más temprano porque la cena estaba consignada más temprano. Y es porque ellos nos hablaron de la importancia de prepararnos para el día del Señor. Muy interesante, porque ellos, ahora su fe estaba en Cristo, y por supuesto ellos el día sábado hacen que sus hijos no organicen ningún evento, nada, tienen que llegar temprano a casa. ¿Para qué? Para que toda la familia pueda cenar juntos, y ahí el jefe de hogar, ¿verdad?, abre la palabra del Señor, comparten la cena, preparan sus cosas y luego se acuestan y se preparan para recibir el día del Señor. Qué hermoso concepto que nos enseñaron los hermanos allí, pero cuánto nos cuesta a nosotros los de este lado del continente a veces hacer esto, porque reconocemos, somos desordenados. Y esto afecta, y por lo tanto el ordenar nuestro tiempo también es algo que tiene que ver con la vida espiritual. Si alguien no lo había pensado, justamente tiene que ver con nuestra vida espiritual. A veces desordenamos nuestro tiempo pensando que esto no tiene nada de espiritual. Y alguien puede decir, no, es que espiritualiza mucho las cosas. Cuidado, esto también tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestro compromiso con el Señor, con el obedecer la palabra del Señor. Entonces, creo que es importante que nosotros podamos entender esto y poder practicarlo.
También nosotros no podemos en este día dedicarlo, por ejemplo, a contratar a alguien para que nos trabaje el día domingo y que se ponga a hacer cosas, porque malo también estaríamos haciéndolo. Yo recuerdo tiempo atrás, contratamos a un maestro para que nos arreglara el patio de nuestra casa, y la verdad que había mucho que hacer, había harto trabajo. Teníamos algunos plazos que cumplir porque después teníamos que hacer otras cosas. Entonces, maestro, mire, en tantos días yo necesito que usted termine esto. Me dijo, sí, está bien, pero yo puedo trabajar hasta el sábado, pero el domingo yo no voy a trabajar, mi gente tampoco va a trabajar. Me dijo, porque soy cristiano y el domingo, ese día, yo lo dedico al Señor. Amén. Bien, bueno, nos encontramos dos cristianos, así que completamente entendible. Malamente yo le hubiera dicho, no, pues que yo tengo que hacer, yo estoy comprometido, tengo que instalar otras cosas el lunes, así que sí o sí, usted me trabaja el domingo. Malamente yo hubiera hecho eso, porque hubiera estado faltando a esta orden del Señor. Porque hubiera estado impidiendo que otro hijo del Señor pueda dedicar ese tiempo para el Señor. Y a veces no nos damos cuenta, y capaz que en más de alguna oportunidad hemos hecho eso. Hemos obligado a otra persona que, queriendo servir al Señor en ese día, nosotros mismos le hemos impedido para que haga nuestras cosas. Y por supuesto estaríamos siendo igual que Faraón. Si ustedes recuerdan, cuando se le pidió a Faraón, déjanos ir a adorar a Dios. No, Faraón se enojó y aún más los agravó con más trabajo y no los dejó ni siquiera descansar ese día. Estaríamos igual que Faraón, haciendo exactamente lo mismo. Por eso, queridos hermanos, debemos rogar al Señor, ¿verdad?, que guarde nuestra alma para que realmente nosotros le demos a Dios la adoración que merece en el día que le corresponde. Además, es un decreto de la creación, ¿cierto? Como yo lo dije ahí en Génesis 2:3, implica que es esto fundacional, por decirlo así, ¿cierto? Es algo que Dios ordena para regular la vida del hombre en la tierra, y esto también es importante. Tal como Dios instauró el matrimonio, reguló, ¿cierto?, el cómo se conforma la familia, también esto tiene una implicancia, por eso es una orden fundacional. Dios estableció el que el hombre tenga un día de descanso, que el hombre trabaje pero tenga un día de descanso. Así lo estableció, para conmemorar, ¿qué cosa? Su creación, para adorarlo y por supuesto también para ser un símbolo del descanso de aquellos que entran en Cristo, que lo vamos a ver un poquito más adelante para entender la profundidad y el sentido real de este día, ¿ya? Así que es la voluntad de Dios para toda la humanidad, porque en realidad los hombres no pueden estar trabajando permanentemente, tienen que descansar. Es natural que tenemos que descansar, ¿cierto? Y por lo tanto, este hecho es importante y por eso el Señor lo consigna de esta manera. Además, yo diría, es un día único, porque fue bendecido y santificado por Dios mismo. Él nos dio el ejemplo, ¿cierto? Como yo lo dije antes, descansó después de haber tenido en la labor de creación. Y por supuesto, nosotros que somos imagen y criatura y semejanza de Dios, también es lo que tenemos que hacer. El Señor además, y aquí es importante, lo reclama como suyo, porque es para Jehová tu Dios. No es el día nuestro, este día es el día del Señor, ya que afirma, como lo dije yo en el versículo 10, reposo para Jehová tu Dios. El mandamiento tiene características únicas también, es el más extenso de los 10. Hay un recordatorio, hay una advertencia junto con ello también solemne sobre este mandamiento. Es el único que se expresa de manera positiva, pero también de manera negativa, ¿ya? Se refuerza también con argumentos de conmemorarlo, como lo dice allí el versículo 11, ¿cierto? Y por supuesto también Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, que hace referencia a lo mismo, hablando de lo que es la redención del Señor, ¿verdad?, de su pueblo. Fue establecido, como dije, para bienestar del hombre. El Señor así lo estableció. Marcos 2:27 dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. El hombre no está hecho, como yo dije, para trabajar sin detenerse. No estamos hechos para eso. Tenemos que descansar y por lo tanto Dios también consideró eso para nuestras vidas. Y además, Cristo mismo dio una especial honra cuando Él dijo, el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo,
es Señor aún del día de reposo. Marcos capítulo 2, versículo 28. Aún del día de reposo, Él es el Señor. Y eso es importante entenderlo. Esta declaración es muy importante, queridos hermanos, porque define el sentido del mandamiento. Y es aquí donde tenemos que también poner atención. El sentido del mandamiento, pero más profundamente, ¿cierto? Afirma, además, que Jesús es Dios. Él es el Señor, ¿cierto? Esto también es importante. Quizá alguno se esté preguntando a esta altura de lo que yo he dicho, ¿qué le pasó al pastor? ¿Verdad? Ahora vamos a instaurar el sábado. Y quizá alguien se está preguntando, bueno, ¿y qué pasa con lo que dice Pablo cuando escribe allí a los Colosenses en el capítulo 2, versículos 16 y 17? Leo lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado, lo cual es la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Nadie os juzgue. Entonces, pastor, nosotros no deberíamos estar hablando de esto. Bueno, hemos estado hablando de los 10 mandamientos y no podemos rehuir a este cuarto mandamiento. No podemos llegar y pasarlo por alto. Por eso he querido de alguna manera esbozar toda esta idea, presentarla a ustedes para que vamos entendiendo el sentido, la importancia y hacia dónde tenemos que nosotros poner nuestra mirada para poder entender bien de este mandamiento. Así tal como ocurre, ¿verdad?, con los otros mandamientos, este cuarto mandamiento tiene una dimensión ceremonial, pero también tiene una dimensión moral, ¿ya? Lo ceremonial quedó abolido allí en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por nosotros. Y eso tiene que quedar claro. La observancia de este día en lo ceremonial quedó abolido justamente allí, en la cruz, cuando Cristo murió por nosotros. Y el mandamiento, ¿verdad?, la dimensión moral, es la esencia de este mandato, y eso continúa hasta nuestros días, hasta hoy, hasta este momento. Y es ahí donde nosotros debemos enfocarnos. Dentro del aspecto ceremonial, ¿cierto?, estaban, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, estaban los sábados semanales, estaban los sábados mensuales y los sábados anuales. Es decir, se habla en la antigua ley, ¿cierto?, de los sábados que eran de la semana, habían ciertas observancias de sábados semanales del mes y otros sábados que se mencionaban también del año. Ellos se describen justamente allí en la ley como esos días de fiesta, como la luna nueva y también como días de reposo, ¿ya? En consecuencia, cuando el apóstol Pablo dice que no obliga a los cristianos, ¿cierto?, nadie os juzgue, por lo tanto, en la observancia de día, de luna, etcétera, y todo eso, no se refiere exclusivamente y no se refiere al cuarto mandamiento, sino a la adoración de alguna manera del antiguo pacto, de lo establecido para el pueblo de Israel, que se expresaba en la ley ceremonial, ¿ya? A lo mismo justamente se refiere cuando Pablo escribe a los Gálatas, cuando dice allí a los judaizantes. Recuerden que los Gálatas tuvieron que lidiar con estos judaizantes que querían convertir el evangelio, ¿verdad?, y volverlo a la ley, ¿cierto?, que ellos guardaban los días, los meses, los tiempos y los años. Alguien quizás se estará preguntando también, bueno, ¿y en qué momento cambió del sábado para el domingo? Entonces, bueno, tiene que ver justamente con lo que ya he dicho. El corazón del mandamiento es santificar un día de la semana al Señor. Santificar un día de la semana al Señor. Y el hecho de que fuera sábado, justamente fue consignado en el antiguo pacto, en la ley mosaica. Ahora, porque justamente se refería a esa antigua creación, a la creación de Dios, ¿cierto? A que Dios reposó. Pero nosotros, ¿verdad?, y no es que desechemos la ley, pero debemos entender esto, ¿verdad?, estamos bajo este nuevo pacto, donde marca el comienzo de una nueva creación, ¿verdad? Cuando las Escrituras nos dicen las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Hace alusión a qué? Hace alusión al día de Cristo, al día de la resurrección de Cristo. Porque ahí ese día las cosas fueron hechas nuevas.
todo aquel que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas ceremoniales pasaron. He aquí ahora son hechas nuevas. Y por lo tanto, por eso, en verdad, ese día se inicia la renovación de todas las cosas, esa nueva creación, por el sacrificio de Cristo. Porque Cristo, en realidad, y por eso es que Él dice, ahora volvemos a lo que el Señor dice, Él es el Señor del día de reposo. Cristo es el Señor del día de reposo. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, en Marcos 2:28. Lo dice por esa razón, porque el mandamiento y el día se definen en torno a su persona, a Cristo. En ese sentido, el Señor, por lo tanto, estableció este patrón. Porque, miren, resucitó el domingo, llamado el primer día de la semana. Apareció resucitado a sus discípulos los siguientes 2 domingos, ¿cierto? Siendo el primer día de la semana. Y también el 8º día según la contabilidad judía de los días, allí en Juan capítulo 20. Al hacer que sus apóstoles, ¿verdad?, tuvieran comunión con el Señor resucitado en este día, también de alguna forma el Señor lo estableció como patrón para la iglesia. Es decir, como parámetro para que la iglesia lo siguiera. Además, es el día en que descendió el Espíritu Santo. El primer día de la semana. Pentecostés se celebraba el primer día de la 8ª semana desde la Pascua, es decir, domingo. Esto no es antojadizo, ¿verdad? Y así, los grandes hitos de la nueva creación y del nuevo pacto, la resurrección y la venida del Espíritu Santo, sin duda, la palabra de Dios claramente nos muestra que fue el día domingo. Si es que alguien no sabía por qué, de alguna forma, nosotros seguimos observando ahora el domingo, no el sábado. Por otro lado, está el testimonio también de la Iglesia Apostólica, ¿cierto? Esto explica que aunque la Iglesia, ¿cierto?, en sus comienzos, la mayoría siendo judíos, iban a adorar al templo, sin embargo se juntaban, ellos, la Iglesia, el día domingo, en las casas. Y así adoptó el domingo como ese día de adoración. Hechos capítulo 20, 1 Corintios 16, incluso también se menciona allí en Apocalipsis capítulo 1. Cuando Juan escribe, dice en qué día Juan comenzó a ver estas visiones y comenzó a escribir esto que el Señor le mostró de la revelación del Apocalipsis. No fue, por lo tanto, no fue, como algunos dicen, Constantino el que estableció esto. Imposible, porque los relatos de los hechos de los apóstoles fueron anteriores. O sea, la iglesia se congregó mucho antes que Constantino. Así que no fue, como algunos pretenden afirmar, que Constantino fue el que cambió el día. No, no lo hizo él. La Biblia claramente muestra que ya los creyentes, una vez que el Señor resucitó, comenzaron a reunirse en domingo. Por lo tanto, fue la práctica universal aceptada desde el comienzo por la iglesia primitiva. Ahora, ¿qué pasa con nosotros hoy día? El Señor justamente refuerza esta obediencia a este mandamiento con 2 argumentos principales. Porque Dios creó todas las cosas, ¿cierto?, en 6 días y descansó el 7º día, santificándolo y bendiciéndolo según Éxodo capítulo 20, versículo 11, como nosotros leímos aquí en la base de este mensaje. Pero también porque Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia, ¿se acuerdan? De alguna manera, estos son los 2 aspectos que hace notar ahí en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, respecto de esto. Es decir, respecto de la creación de Dios y respecto de la redención de Dios para con su pueblo, cuando lo rescata, cuando lo salva de la esclavitud. Bueno, por eso, queridos hermanos, es que el domingo debe transformarse para nosotros en una gran fiesta cristiana. Y así fue reconocida desde el comienzo. Es decir, yo diría que de alguna manera este día es para celebrar el hecho de que en Cristo somos una nueva criatura, ¿cierto? Y la salvación que hemos recibido por medio de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que honrar y reverenciar y adorar al Señor. Además, miren, este texto de Isaías capítulo 58, versículo 13, da la intención del corazón y de la disposición que nosotros debiéramos tener. Hablando, por supuesto, en aquel tiempo, Isaías al pueblo de Israel. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad
en mi día santo, ¿se dan cuenta las palabras que se está usando aquí? Si te retraes de hacer lo que a ti se te antoja, para ti, ¿cierto? ¿Ya? ¿En qué día? En el día, ¿cierto? En mi día santo, que no es tuyo, es mío, dice el Señor. Y al sábado llamares delicias, ¿cómo le llaman? No sé cuántos llaman hoy día, hoy el domingo para mí es una delicia. No sé. O algunos dicen, hay que levantarse temprano, hay que ir a la iglesia, ya empezó. ¿Cuántos a lo mejor hemos pensado, no lo hemos dicho, pero a lo mejor hemos pensado eso, o lo hemos dicho también? Es decir, servir al Señor se nos transforma en una pesadez. ¿Es eso para un creyente? Servir al Señor o tener una responsabilidad, no sé, disculpen músicos que lo use de ejemplo, pero me toca tocar, hermano Tomás me toca tocar a mí, tener que tocar, o sea, al final es un peso tener que servir al Señor. Miren lo que le está diciendo aquí, y si al sábado o al día que apartas para el Señor tú llamares delicia, ¿realmente este día es una delicia? ¿Me levanto con ánimo, con ganas de venir a la casa del Señor? Me siento feliz de poder saludar a los hermanos, de encontrarme y de juntos alabar al Señor. Y si no solo le llamares delicia, sino santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Miren, incluso en lo que hablamos. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Yo te voy a elevar, yo te voy a hacer que esto realmente sea una bendición para ti y que te goces en el fondo. Entonces, este día no está hecho como también los judíos lo malinterpretaron. No, es que el día de reposo será reposo, reposarás, no hay que hacer nada. No, cuidado. Porque recuerden ustedes que al Señor lo juzgaron, lo criticaron por haber sanado a algunas personas en día de reposo. ¿Se acuerdan? Porque ese era el concepto que tenían. Y ese es el concepto ceremonial, que es justamente lo que quedó abolido. Nosotros tenemos que entender la profundidad de este día. Este día es para el Señor. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestro gozo, nuestra alegría tiene que ser en el Señor y para el Señor. Pero a veces nos afanamos tanto en nuestras cosas que simplemente ya es casi venir por cumplir. Cuidado, que eso no ocurra en nuestras vidas. Y por eso es que es importante preguntarnos hoy día, ¿dónde está nuestra delicia sinceramente en el día del Señor? ¿Dónde está nuestro corazón? Es que tengo que ir a cocinar, es que hoy día, no sé, vienen unos familiares, que hoy día vienen mis hijos, que voy a hacer la comida más deliciosa. Pero nuestro corazón está en el almuerzo que vamos a comer. No digo que hagamos una comida rica. Hay algunos que dedican este día para hacer una comida rica, pero a veces nos afanamos tanto de eso que es más importante eso, que no voy a poder ir al culto porque el asado lo tengo que hacer y se me va, ¿verdad? Y se me va a quemar. No sé, estoy diciendo por decir. Pero cuidado, hermanos. ¿Dónde está nuestra verdadera delicia? ¿Qué es lo más delicioso para mí en este día? ¿Te has preguntado eso? ¿Realmente este día es un día en que honramos al Señor? ¿Realmente servir al Señor es un gozo o es un peso? Entonces, recordemos, queridos hermanos, que este día tiene que ser dedicado al Señor. El Señor se preocupó, nos dejó ejemplo de esto. Por lo tanto, tenemos que entender, este día es un día distinto a los demás. Porque a veces nuestro énfasis, nuestro corazón y nuestro entusiasmo está por cumplir al jefe en la semana, los 6 días de la semana, pero cuando llega el día que es del Señor, ni siquiera estamos con ese mismo corazón, ese mismo ánimo y ese mismo entusiasmo. Como si el Señor no fuera relevante, porque eso es en el fondo lo que estamos haciendo. Y si no lo santificamos para el Señor, estamos desobedeciendo a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta que era importante hablar sobre este mandamiento? Cuando algunos lo pasan de largo, es importante. Algunos de nosotros fuimos criados en hogares donde este día era para el Señor. Si había que celebrar cumpleaños o cualquier otra cosa, lo hacíamos cualquier otro día, porque para eso hay 6 días más y perfectamente se puede hacer. Pero este día es para el Señor. Que así sea, queridos hermanos. Los padres, por favor, entendamos este principio, enseñemos a nuestros hijos cuán importante es que este día. Ahí tienen 6 días para estudiar en la universidad, en el colegio, en el instituto, donde sea. Pero este día tiene que ser dedicado al Señor. Y varios de nosotros tenemos testimonio y podríamos hablar
de que muchas veces por estar afanados, preocupados del día del Señor, hasta olvidamos estudiar, teníamos una prueba el otro día, pero el Señor se encargó de ayudarnos. Y el Señor se las arregló muy bien. Recuerdo en una oportunidad cuando tenía que presentarme una prueba el día lunes, y reconozco que estaba tan afanado en tantas cosas que teníamos que hacer con los jóvenes ese día, el día domingo, que olvidé por completo. Y el día sábado también, y no estudié. Y la cosa es que llegué a la casa y le dije: Señor, yo mi corazón estuvo puesto a esto, y debo ser honesto que fui responsable, no estudié en la semana, debería haber estudiado el día sábado, tampoco lo hice, y este día era para ti, por lo tanto tampoco iba a estudiar. Ayúdame. Y felizmente llegué a clase y el profe suspendió la prueba. Así que tuve tiempo para estudiar. Porque el Señor bendice a los que le honran. Entonces, ¿dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde ponemos nuestra intención en este día? ¿Realmente este día es para el Señor? ¿Es para la comunión? Que las familias, que los hermanos en la fe, que los matrimonios a lo mejor se junten en un hogar, que compartan, ¿verdad? Y compartan de las cosas del Señor en este día. No estamos diciendo que vamos a estar enclaustrados en nuestra casa, encerrados, no. Es un día para compartir en las cosas del Señor, de gozarnos en el Señor. De hacer el bien a aquellos que a lo mejor también lo necesitan en este día, etc. No es un día para estar simplemente en el sentido como lo entendían los judaizantes, reposar y no hacer nada, ni siquiera prender la luz, porque eso ya es un acto como se ha llegado a cuestionar incluso en estos días, algunos que extreman esto. No, este día es para orar, pero para orar en el Señor, para dedicarlo al Señor, porque este día es del Señor. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Permite que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, siempre para honrarte, para servirte, y especialmente este día que debemos dedicar. Ayúdanos para ser ordenados, para ordenar nuestro tiempo, nuestra agenda durante la semana, para hacer todas nuestras responsabilidades, Señor, porque realmente, Señor, si estamos faltando en asistir al templo, o a lo mejor llegamos atrasados, Señor, al templo, lo único que estamos demostrando, Señor, es que este día no es importante para ti, para nosotros. Tú no eres importante, Señor, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reflejar que realmente eres importante en nuestras vidas, que te sirvamos con un corazón sincero. Gracias por todos aquellos que ponen la intención en su corazón de venir cada día. Gracias por aquellos que se gozan de estar y reunirse con los hermanos y estar igualmente en uno. Gracias, Señor, por los jóvenes y señoritas que, quizá pudiendo hacer muchas otras cosas, dedican su tiempo para servirte a ti en este día, Señor. Y gracias porque sin duda que al hacerlo, recibiremos bendición de tu parte. Ayuda a aquellos que aún no entienden este sentido real de lo que significa dedicar este tiempo, Señor, para ti. Ayuda a aquellos, Señor, que hoy ni siquiera se motivan por venir a tu templo. Señor, reconocemos que esto de la pandemia también ha afectado, pero, Señor, ayuda para que el Espíritu Santo obre en aquellos corazones y entiendan la necesidad de estar igualmente en uno, reunidos para adorarte, Señor. Danos la posibilidad de habilitar más espacios para que todos podamos estar aquí en el templo, Señor. Ayúdanos para que también propiciemos eso, Señor, de tal manera que todos podamos nuevamente reencontrarnos en esta casa, Señor, que hemos dedicado para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a los matrimonios, a los hijos, Señor. Bendice a los abuelos, Señor, a los tíos, a todos los amigos, a los jóvenes y señoritas, Señor, que hoy están congregados aquí. Que tu amor y bendición sea sobre todos los que han sentido en su corazón dedicar este tiempo, este día, para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias.